Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 30. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de los pliegos interiores que hay en la revista. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Comenzamos a cortar la sobrecamisa, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y vamos a colocar justo en el doblez del tejido la espalda. Colocamos alfileres encima del patrón, todo alrededor. A continuación vamos a colocar el delantero y hacemos lo mismo, colocamos alfileres alrededor. Y a continuación hemos colocado la manga, igual hemos sujetado todo el patrón alrededor y recortamos al filo. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Damos piquetes o aplomos. Marcamos la posición también del bolsillo. Vamos a cortar ahora la vista, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, en este caso es la vista del delantero, colocamos alfileres y vamos a recortar alrededor también, al filo del patrón. Cortamos ahora los cuellos, fijaros, los voy a cortar los dos a la vez, he doblado el tejido 2 veces, colocamos la pieza justo en el doblez, colocamos alfileres y recortamos al filo. Cortamos el escote de la espalda, colocamos esta pieza justo en el doblez y hacemos lo mismo, recortamos alrededor. Cortamos los bolsillos, doblamos el tejido, colocamos alfileres encima del patrón y lo vamos a recortar al filo. Damos friquetes. Cortamos ahora la entretela, colocamos el delantero y la espalda justo encima de la entretela, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la entretela también del cuello, colocamos la pieza justo en el doblez de la entretela y la recortamos alrededor.
Ahora ya vamos a coser. Estos son los delanteros y lo primero que vamos a hacer es coser los bolsillos. Cogemos el bolsillo, doblamos con la plancha la parte de arriba de la boca del bolsillo para hacerle lo que es el remate. Le vamos a planchar también el centímetro todo alrededor y en la parte curva le vamos a pasar un pespunte para que os ayude a hacer la curva. Pasamos un pespunte y tiramos del hilo de la canilla y os va a ayudar a hacer la parte curva del bolsillo, así como veis, y luego planchamos para poder coserlo fácilmente. Le posicionamos justo a la altura de las marcas que está en el patrón y le cosemos con un pespunte encima alrededor. Cogemos ahora la espalda, colocamos encima de los delanteros dejando el derecho hacia adentro y cosemos los hombros. Cerramos las mangas a 1 centímetro de costura, remallamos la costura y le hacemos un dobladillo al bajo de la manga. Cogemos ahora las vistas que le hemos pegado la entretela por el lado del revés y encaramos los derechos y unimos los hombros. Fijaros en la posición que tiene para coser el hombro de las vistas. Los cuellos igual, pegamos la entretela, encaramos derecho con derecho y unimos al centímetro de costura los laterales y la parte de arriba. Cosemos alrededor y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Abrimos ahora el delantero y la espalda y colocamos encima las vistas. Igual con el derecho hacia el interior. Vamos a coser la vista del delantero encima del delantero a 1 centímetro de costura. Antes de colocar la vista hay que coser el cuello. Vale, vamos a colocar así como veis en el vídeo, con el derecho hacia adentro y coseríamos alrededor. Pero antes hay que colocar el cuello antes de rematar lo que es la vista. Hacemos el dobladillo a la parte de arriba del bolsillo, como a una distancia de 2 centímetros, y colocamos el bolsillo justo en las marcas que hemos hecho en el delantero. Está marcado en el patrón. Empezamos cosiendo por la parte de arriba en diagonal, giramos la máquina, volvemos a girar y empezamos a coser alrededor del borde que hemos planchado. Hacer con cuidado las curvitas porque es un poco complicado. Vamos cosiendo, llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja, giramos y volvemos a girar. Unimos los hombros, derecho con derecho, ¿vale? Y unimos el delantero y la espalda. Encaramos los derechos del cuello y vamos a unir las dos piezas a centímetro de costura. Vamos cosiendo al centímetro, llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja, giramos y cosemos en diagonal. Recortamos la costura. Le damos la vuelta hacia el lado del derecho, sacamos bien las esquinas del cuello con la tijera. Le pasamos un pespunte por la parte interior, doblamos la costura y le pasamos un pespunte. Plancharle y ahora le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Yo creo que es mejor que primero que le planchéis y luego ya le paséis el pespunte al ancho de la patilla para que quede el cuello bien asentado. Unimos las vistas, derecho con derecho, primero un hombro y luego el otro hombro. Vamos a colocar el cuello ahora.
le colocamos justo en el piquete del escote delantero, hacemos coincidir el piquete del cuello con el hombro también y lo colocamos por el derecho del tejido. Aquí igual, terminaría justo en el piquete del escote del delantero. Y ahora ya encima colocamos la vista. Haciendo coincidir los hombros. Antes de coser la vista encima del cuello o rematarla, tenéis que remallarla por la parte interior, para dejarla ya rematada la vista. Cerramos los costados. ¿Vale? Justamente empezamos a coser a la altura del piquete porque ya también forma el bajo y lleva unas aberturas laterales. Entonces terminamos de coser a la altura del piquete que lleva en el costado. Este un lado y el otro lado igual. Cosemos hasta la altura del piquete. Cogemos las vistas del bajo, encaramos los derechos también y cerramos, como veis, el trocito del costado, se puede decir, hasta la altura del piquete. Ese trocito y aquí igual. Tenéis que pegarle entre tela a estas piezas también, que sean las vistas del bajo. Ahora encaramos derecho con derecho y colocamos esta pieza encima de la sobrecamisa, ¿vale? Con el derecho también hacia adentro. Y vamos a coser alrededor. O sea, esta pieza la unimos con la vista. Aquí igual, unimos el bajo con la vista. Doblamos la vista hacia adentro del delantero y cosemos esta vista por la parte de abajo para rematar lo que es el bajo por la forma que tiene. Vamos a ir cosiéndola así como veis en el vídeo. Cosemos todo alrededor y luego le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Y le vamos a pasar luego un pespunte para sujetarla, como a 2 centímetros. Cogemos la manga, encaramos derecho con derecho y vamos a coser la manga. 2 piquetes indica si es delantero, tenemos que hacerlos coincidir. El piquete de la corona lo hacemos coincidir con el hombro y un piquete indica si es espalda. Y da igual, las hacemos coincidir y la vamos a coser alrededor. Es una manga plana. Cerramos la manga, 1 centímetro de costura. Con el derecho hacia adentro remallamos esta costura y le hacemos un dobladillo a la manga de 1 y 1. Vamos doblando y le vamos pasando un pespunte alrededor. Con la otra manga hacemos lo mismo. Colocamos la vista del delantero encima del delantero con el derecho hacia adentro y la vamos a coser a 1 centímetro de costura. Cosemos hasta arriba. Abrimos, doblamos la costura hacia la vista y le pasamos un pespunte encima de la costura. Hacemos lo mismo con la otra vista del delantero, dejamos el derecho hacia adentro y cosemos la vista encima. En este caso he empezado por la parte de arriba y cosemos hasta abajo. Y hacemos lo mismo, abrimos con las manos, doblamos la costura hacia el lado de la vista y le pasamos un pespunte. Vamos a coser ahora el costado, llegando hasta el piquete, se puede decir, un costado y ahora el otro costado igual. Cosemos, fijaros que los he remallado por separado los costados porque vamos a dejar las costuras abiertas. Aquí igual rematamos, cosemos la vista, ¿vale? Las 2 piezas de las vistas las unimos
como os he dicho antes, piquete con piquete, y cosemos este trocito de la vista, uniendo lo que es el bajo del delantero con el bajo de la espalda. Remallarla, la cosemos a la vista del delantero, a ambos lados. Aquí igual, encaramos y cosemos el bajo a la vista del delantero. Colocamos el cuello, empezamos a coserlo a la altura del piquete del escote del delantero, hacemos coincidir el hombro, el centro del cuello con el centro del escote de la espalda. Aquí terminamos de coser en el piquete del escote del delantero. Doblamos la vista y vamos a coser ahora lo que es la vista del escote encima del cuello. Hacemos coincidir la costura de la vista con el hombro, continuamos cosiendo y aquí igual llegamos al final del escote del delantero y rematamos. Cortamos esquinas, dar piquetes y cortar el tejido. Si veis que queda un poco grueso, le cortamos un poquito también, ¿vale? Y ahora ya doblamos la costura hacia la vista y le pasamos un pespunte para que quede la vista sentada hacia el interior de la prenda. Vamos a coser el bajo, ¿vale? Empezamos a coser por la vista del bajo, vamos a hacer la curva. Las costuras tenéis que tenerlas abiertas, tanto del costado como de esta pieza de la vista, para poder hacer, ¿vale?, lo que es la parte de la abertura. Terminamos de coser un lado y ahora levantamos la máquina y empezamos por el bajo de la espalda. Vamos haciendo con cuidado la curva, vamos cosiendo, llegamos aquí otra vez igual, terminamos de coser, fijaros en diagonal, hasta ahí, y levantamos la máquina y empezamos en el otro lado. Importante es que tengáis la costura abierta, levantamos la costura y empezamos a coser justo a la altura de la costura de costado. Llegamos aquí al final de la vista y rematamos. Cortamos esquinas, le damos la vuelta hacia el lado del derecho, sacamos esquinas otra vez de aquí y iremos a pasar un pespunte ahora. Empezamos, sacamos lo que es la costura, le pasamos un pespunte. Aquí igual sacamos la costura hacia afuera y le pasamos un pespunte a la vista para que vuelva mejor hacia el revés. La parte curva no podéis hacerlo, entonces hacemos justo el trozo que podamos. Aquí igual, planchar y ahora empezamos a pasar un pespunte, ¿vale? Empezamos por el escote, por el hombro y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla alrededor a la prenda. Una vez que la tengáis planchada, este sería lo que es el delantero. Aquí cosemos a una altura de 2 centímetros porque vamos a hacer el bajo. Recortamos las formas redondas y ahora ya vamos a ir haciendo un bajo en paralelo como a 2 centímetros haciendo la forma. Yo os recomiendo que planchéis bien todo antes de empezar a hacer el pespunte final. Aquí vamos haciendo un pespunte, veis, en paralelo con cuidado, curvo. Llegamos a la abertura, clavamos la aguja y le vamos haciendo la forma de la abertura. Llegamos aquí arriba, clavamos la aguja, cosemos en recto, volvemos a clavar la aguja y continuamos. Hacemos así las dos aberturas del costado. Llegamos aquí al final, del otro lado del delantero, clavamos la aguja y continuamos cosiendo al ancho de la patilla. Este sería el centro del delantero. Llegamos a la parte de arriba del escote, volvemos a clavar la aguja y continuamos con el cuello. Vamos abriendo con los dedos la costura para que quede abierta. ¿Vale? Tenemos que terminar de coser donde hemos empezado al inicio, ¿vale? Que sea a la altura del hombro. Rematamos y ahora ya por último vamos a colocar la manga. ¿Vale? Introducimos la manga, hacemos coincidir costura de costado con costura de la manga y empezamos a coser por el lado de la manga. Vamos cosiendo el centímetro y vamos haciendo coincidir los piquetes, ¿vale? 2 piquetes indica si es delantero y un piquete si es espalda. Y el de la corona hacemos coincidir con el hombro. Vamos girando y vamos cosiendo. Luego ya rematamos esta costura y la otra manga se cose igual.
Si te gustan mis vídeos, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Instagram y TikTok, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.